Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Le damos gracias porque ha sido bueno y seguirá siendo bueno. En el nombre del Señor Jesús estamos aquí para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Qué bueno que vino a escuchar la palabra. Qué bueno que obedeció la voz de Dios para estar aquí. Obedeció la voz del Espíritu Santo, así como la hemos obedecido nosotros para estar aquí en la presencia de Dios en esta hora. Mire, si gusta buscar en Romanos capítulo 12, vamos a leer dos versículos de introducción, pero en esta hora, antes de comenzar para dar lo que Dios nos ha dado para este día. Dios ha sido bueno y Dios nos ha dado de su gracia, de su favor. Mire, el tema de este día se llama la tormenta, los pensamientos, la tormenta en nuestra mente. Mire, vamos a darle contexto a lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Dios tiene control de nuestra vida y sabemos que todos tenemos una batalla desde que nacemos, y la batalla pues viene por el pecado original que se originó en el jardín del Edén. El pecado de desobediencia, cuando Eva fue engañada por la serpiente y tomó y comió del fruto prohibido porque Dios les encomendó, y esa fue la desobediencia que los llevó a que ellos fueran sacados, tanto Adán y Eva, del jardín del Edén. Y nosotros heredamos el pecado, la humanidad heredó el pecado, y dice la palabra de Dios que nadie en esta tierra, nadie estamos salvos sin el sacrificio del Señor Jesús, porque dice la palabra de Dios que en cuanto todos pecaron están destituidos de la palabra de Dios. Solamente por medio de Cristo podemos entrar. Pero mire, hay una de las cosas que perturban aún a los que tenemos la palabra de Dios, los que hemos recibido la salvación todavía. La lucha no es externa, la lucha no es externa donde andamos. Tenemos una lucha, y la lucha es en la mente, es el campo, la batalla en nuestra mente. Y fíjese que bajo el testimonio que estaba dando usted, hermano, Dios me trajo en la mañana este tema, y yo no sabía ni qué era lo que iba a dar, lo que Dios me iba a dar. Pero es una batalla, una tormenta en los pensamientos, un remolino, algo que da vuelta en nuestra mente, de que si no hay control, y si no hay un control en nuestra mente, creo que es cuando no hallamos la salida, porque hay problemas que en realidad no le hallamos la solución. Fíjese, y eso lo pasamos todos, no estamos exentos, porque aún, hermanos, nos hemos encontrado entre hermanos y desgraciadamente pues no encontramos la solución, pero sabemos que la solución está en la palabra de Dios. Mire, habemos hermanos que cuando no conocemos en realidad dónde está exactamente la solución, pasamos noches enteras y que no encontramos la solución y le damos vuelta y vuelta. Pero yo le voy a dejar saber una verdad. Mire, estoy leyendo un libro de una hermana cristiana, escritora, y ella como que clavó el dedo en la llaga en mí mismo. Y estoy leyendo ese libro, se llaman 100 días de devocional para hacer los pensamientos ordenados, para pensar correctamente. Y me llamó la atención acerca de cómo comenzó explicando la escritora, y todo va relacionado a la palabra de Dios. Hay como unos 12,000, va a decir que esto es increíble, yo no lo podía creer. Pero dice que hay como 12,000 pensamientos a 80,000 pensamientos diarios, donde pasan en nuestra mente, cruzan en nuestra mente y aún sin saber. Cuando no comprendemos por qué hay una batalla interna en nosotros, y que son los mismos pensamientos, cuando no están ordenados, cuando la lucha
La lucha es tan intensa que nosotros no ponemos atención ni donde vamos caminando, ni lo que la gente nos dice cuando hay una batalla interior, cuando alguien nos llega y nos da recomendaciones y nos da indicaciones, estamos totalmente idos, perdidos, por la batalla que hay en nosotros. Créame que a mí me ha pasado y nos ha pasado a todos, porque no llegamos a comprender cómo poner un alto a ese remolino de pensamientos que da en nuestra cabeza, en nuestro ser. Y es nada más por un detalle sencillo. Y la misión del diablo la misión del enemigo es poner en nosotros pensamientos que revolteen y que no lleguemos a una solución. Y ¿sabe qué? Pasamos noches enteras, donde llegamos al trabajo desconcentrados, llegamos al trabajo desmañanados, y es una turbación de un día muy pesado por un problema que traemos que no podemos resolver. Y le damos vuelta en la noche, le damos vuelta al pensamiento, le damos vuelta al asunto, y como queremos dormir, y llega otra vez el mismo pensamiento, y es una espiral, una rotación en nuestra mente donde no hay un control. Y ahorita la gente que no conoce a Dios, y aún los que conocen a Dios, y yo me cuento porque a veces que me pasa a mí, no crea que estamos exentos. Esto ocurre en todos nosotros. Dice según los estudiosos, aquellos que estudian la mente, los pensamientos, que hay solamente un control de nosotros, podemos controlar de todo un tanto por ciento de todo lo que pasa, pero lo demás es puro descontrol, porque son pensamientos y pensamientos que cruzan. Y usted ha experimentado cuando le dan una sorpresa, cuando usted está apenas agarrando su calma en su modo de vivir, y el diablo le manda una noticia, y con esa noticia es suficiente para que usted empiece la turbación, para nosotros empezar en una turbación interna donde no hay paz, no hay tranquilidad, empieza una tormentas de pensamientos, noches sin dormir, donde no podemos encontrar la solución. Pero la palabra tiene para todo. La palabra tiene para todo, donde nos enseña a nosotros a encontrar una salida y a poner un alto a lo que está pasando, poner un alto a no tener esa paz, donde llega el estrés, llega la desesperación, llega la ansiedad, donde no sabemos qué hacer. Amén. Y eso es normal. Eso es el caminar. No crea que nomás de nosotros, eso es de todo ser humano. ¿Por qué? Porque estamos diseñados con una mente incontrolada. ¿Por qué? Por medio del pecado, porque el pecado fue heredado. Ya la mente no hay control en ella, porque somos imperfectos por causa de la desobediencia. Se heredó el pecado. Pero llegamos a Cristo Jesús, y la respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Ahí está la respuesta. Mire, póngase de pie para dar inicio a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a leer tan solo 2 versículos para iniciar. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado Dios, en esta hora, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aquí estamos, Señor, un día más, Padre mío, un día más para recibir lo que usted tiene para nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque usted nos habla a través de la palabra, Señor, y usted tiene toda respuesta para todo a través de esta bendita palabra, Señor, porque aquí hay de todo, aquí toda la solución está en su palabra, Señor, y la palabra es Cristo Jesús.
Gracias en esta hora, Señor, por lo que nos da, por lo que nos enseña, mi Señor, porque sabemos que usted, Señor, es la medicina, usted es la respuesta a todo, Padre, a la ciencia, Padre, usted es la respuesta al futuro, Padre mío, usted es la respuesta de dónde procedemos, a dónde vamos, cuál es el final. Usted tiene respuesta para todo, mi Señor, y ahora, Señor, usted nos dará la solución a este gran problema que hace tropezar nuestra vida, nuestro vivir en tiempos de desesperación. Bendiga, Padre amado, a todos aquellos que están en las redes sociales, Padre eterno. Bendígalos, Padre de la gloria, Señor. Deles esa bendición que necesitan, deles paz, tranquilidad, Señor, para que sepan que solamente en Cristo Jesús está la respuesta, solamente en la palabra de Dios. Padre amado, bendíganos, guárdenos, protéjanos. Gracias, Espíritu Santo, obre a través de mí, que sea usted el que hable a través de mí, todo para la gloria y la bendición, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Puede tomar su lugar. Gloria a Dios. Son muchos los pensamientos que llegan a nuestra vida, pero tenemos que hacer nosotros una decisión. Mire, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que renovar nuestra manera de pensar. ¿Cómo vamos a pensar nosotros si antes pensábamos tanto en los problemas, pensábamos tanto en las situaciones que nos traían para acá y para acá nuestra mente, de allá y para acá por algo que nos llegaba de sorpresa? Dice la palabra de Dios que así nosotros debemos de hacer un sacrificio santo, vivo y agradable a Dios. Nada es gratis, todo tiene un precio. Y un precio se paga cuando obedecemos a Dios y cuando seguimos los lineamientos de la palabra de Dios. La tormenta, los pensamientos, lo que circula en nuestro corazón, que es nuestra mente, nuestra alma, es lo que depende de nosotros, cómo vamos a resolver cada situación, cada problema que llega a nuestra vida. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2 que no nos conformemos a este siglo. No nos conformemos a estos tiempos, a las costumbres de este tiempo, sino debemos de ser transformados en nuestra manera de pensar. Renovados, esa renovación interna en nosotros por medio de la regeneración, por medio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, nos lleva a nosotros, nos guía para tener nosotros una mente totalmente renovada en obediencia a lo que es la palabra de Dios. El alma tiene que obedecer al espíritu, no el espíritu al alma. Mire, cuando venimos nosotros a la iglesia, venimos impulsados no por el pensamiento carnal que es el alma. Venimos impulsados porque el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, ha gobernado al alma para que el alma tome una decisión en sujeción al Espíritu para poder venir a adorar a Dios. Pero si fuera al contrario, creo que sería una lucha donde nos quedaríamos cómodos en el sillón o nos quedaríamos a descansar y podríamos decir es un domingo más. ¿Está de acuerdo con Dios? Pero en obediencia a la inspiración del Espíritu Santo, venimos nosotros porque ya en nosotros cambió nuestra mente, nuestra manera de ser, a obedecer a Dios, a obedecer lo que Dios tiene para nosotros. Y el alma se va renovando en obediencia a la palabra de Dios, porque ya no somos gobernados por el alma, por la carne, porque la carne se manifiesta en el alma, los deseos. Ahora somos nosotros renovados por medio de ¿qué? De la obediencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo pone en nuestros corazones hacer lo que debemos hacer para Dios, ser guiados por ella, y el alma es la que lleva un acuerdo porque ya no somos gobernados por ella, sino gobernados por el Espíritu. Y así es cuando empieza la transformación de nuestra alma a la obediencia a la palabra de Dios. Una transformación donde nosotros, como la predicación anterior, donde somos guiados, somos
centrados y gobernados por la palabra de Dios, donde ya la carnalidad ya no gobierna en nosotros, sino gobierna ¿quién? El Espíritu Santo, que viene siendo la palabra Cristo Jesús en nosotros. Porque dice la palabra, dice el apóstol Pablo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es el que vive en nosotros. Cristo es el que nos guía y nos enseña a caminar y a obedecer, y de ahí nos beneficiamos nosotros de la palabra para nosotros tener un control de los pensamientos, para que los pensamientos no vayan a destruir nuestra vida espiritual, no vayan a destruir lo que nosotros hemos creído y creemos lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es por fe. Dice la palabra de Dios que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Y fíjese que poco a poco Dios nos da lecciones. Dios me dio una lección, dice, ¿caminas por fe o caminas por vista? Porque yo empecé a ver muchas cosas. Dije, no, es que esto está pasando por esto que está aquí, esto está pasando por esto que está acá, y esa no es fe. Esa no es fe. Estoy caminando ya por lo que veo, no por lo que no veo. Y le pedí perdón a Dios. Le dije, Señor, perdóneme, Señor. Entonces es cuando la mente viene a ser renovada, cambiada en un sistema de pensar de acuerdo a la palabra de Dios y a lo que Dios tiene para nosotros, haciendo una diferencia entre nosotros y el mundo en cómo pensamos nosotros. Y es lo que Dios quiere, no pensar como pensábamos antes, no pensar como piensa aquel que no conoce a Dios, aquel que no ha tenido una experiencia con Dios. Pero aquí el tema es cómo nosotros vamos a controlar esos pensamientos. Nosotros no podemos, pero hay alguien que sí puede, que se llama Jesús. Hay alguien que sí puede controlar nuestros pensamientos y ayudarnos a guiarnos, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Fíjese, aquí le voy a poner, la misma palabra nos va a hablar. Mire, si gusta, váyase a Isaías 55. En Isaías 55, si nosotros con 12,000 pensamientos, con 80,000 pensamientos diarios, no hayamos qué hacer. Ahora imagínense que Dios es un Dios de orden en los pensamientos que tiene. Dicen en Isaías 55, 8 al 9. ¿Ya lo tienen? Dicen en Isaías 55, 8 y 9, dice la palabra de Dios, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mire, fíjese que Dios, los pensamientos de Dios, dice que son como la arena del mar, como la arena que está en todas las playas a la orilla del mar. Así son los pensamientos de Dios. Y Dios tiene control de todos esos pensamientos. Son millones y millones y billones de pensamientos que Dios tiene. Fíjese lo que es la diferencia. Y Dios tiene control, Él, de cada pensamiento. ¿Quién puede decir amén? Él tiene control de cada pensamiento. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Creador. Ese es nuestro Hacedor. Y aquí lo que estamos viendo es Dios en un mar de pensamientos, podemos decir, miles y miles y miles y millones de pensamientos en Dios. Pero lo más sorprendente de nuestro Dios, y para Él no es nada, dice que Él tiene control de cada pensamiento. Y nosotros como humanos, llega un pensamiento y perturba una muchedumbre de pensamientos. ¿Qué puede decir amén? Nosotros como humanos. Pero aquí estamos hablando de la grandeza de Dios como ese Dios tan grande
puede controlar, poner en orden cada pensamiento, cada pensamiento, uno por uno, Él lo puede controlar. Y nosotros, nos llega un pensamiento al contrario y disturba nuestros pensamientos. Y no son tantos nuestros pensamientos porque tenemos una mente que no mínima, una mente que ni siquiera se puede igualar a nada a lo que Dios es. Somos, decía David, yo soy un gusano ante Dios. Él se hacía nada ante Dios porque somos como gusanos ante Dios. Y aquel que no conoce a Dios dice, pues ¿cómo se puede comparar un hombre con un gusano? Pero la palabra de Dios dice, Cristo Jesús también lo expresó a través de los salmos, a través de lo que profetizó David, que se sentía como un gusano, algo pequeño. Nosotros somos nada ante Dios. Nosotros no podemos controlar los pensamientos, pero Él sí puede y Él sí pudo. Y aquí nos está enseñando la palabra de Dios que Él tiene millones y billones de pensamientos y Él sí los controla. Mire, vayas enseguida a Jeremías 29. Quiero que lea esto para que su mente se ponga en esa fe, en lo que es Dios, en el control de los pensamientos. Dice Jeremías 29:11, ya lo tiene, quiero que lo vean. Dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Fíjese, ese es nuestro Dios. Él conoce lo que usted está pensando, lo que yo estoy pensando, lo que cada ser humano, aún el pecador piensa, aún el que va a hacer daño, él piensa. Por eso el ser humano va a ser llevado a juicio. Pero Dios, aparte de los pensamientos que tiene Dios, aparte de todo pensamiento como la arena del mar, de los millones y billones de pensamientos, Él sabe cada uno de nuestros pensamientos aparte, pero Él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Él conoce los pensamientos, Él conoce sus pensamientos, conoce los míos, y Él tiene algo especial a través de sus pensamientos para nosotros. No pasamos desapercibidos. Pero nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer a nuestro Dios y ponernos a la merced de Dios para poder nosotros llegar a controlar también nuestros pensamientos, pero no nosotros, sino Dios a través de ¿qué? De la misma palabra de Dios. Y lo más hermoso que dice Dios, yo tengo pensamientos de paz. Él tiene pensamientos de paz. Quiere decir que la palabra de Dios nos trae paz para tumbar la turbulencia de pensamientos que hay en nosotros, para no perdernos, porque si nos perdemos en los pensamientos podemos llegar a la depresión, podemos llegar a la enfermedad, podemos llegar, todo pasa a través del alma al cuerpo. ¿Quién puede decir amén? Y Dios nos trae a esa paz, esa tranquilidad que necesitamos para tener una vida digna de vivir mientras caminamos en esta tierra, porque dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos? Caminar en tranquilidad, en paz en medio de la tormenta, o salir de en medio de la tormenta, pero solamente Dios es el que nos saca, porque lo que nos desespera, lo que nos desanima, no encontrar una solución. No encontrar una solución a un asunto es lo que y es el espiral que da vuelta, y cuando llega el pensamiento de Dios, el consuelo de Dios, nos trae esa paz y esa tranquilidad cuando Dios nos da la solución. ¿Qué puede decir amén? Porque nosotros nos ponemos en las manos de Dios, le damos todo a Dios y Dios nos trae la respuesta a través de la palabra. Por eso es muy bueno leer la palabra de Dios. Depender de la palabra de Dios en todo tiempo, porque sabemos que van a venir. Pero cuando yo le doy una buena noticia, cuando usted logra saber cómo parar esa tormenta de pensamientos que llegan en cualquier problema que llega a usted,
no se le va a olvidar. Usted va a aprender en cada momento que le llegue una noticia, en cada momento que empiecen esos pensamientos, usted va a poner un alto. Va a poner un alto con la palabra de Dios y va a decir: gracias Dios. Gracias Dios, porque usted me ha dado la respuesta. Y usted, a través de esa respuesta, Dios le da la experiencia a usted espiritual para que cada vez que vengan esas tormentas, en el nombre del Señor Jesús, como cuando nos tuvieron en el mar, Él paró la tormenta. Pero no física, una tormenta espiritual, porque es lo que más mata al hombre. Mata al hombre el no pensar, el no encontrar la solución. Y los pensamientos se acumulan en nosotros. Si nosotros no encontramos una solución a los pensamientos, se van acumulando día tras día. Se van acumulando día tras día, donde llegamos a querer recurrir a otras cosas para solucionar los problemas, donde los van a empeorar. Tenemos nosotros que saber dónde se acumulan los pensamientos. Váyase a Mateo 15, 19. En Mateo 15, 19, Dios hablando en 15, 19 dice: porque, dice la palabra de Dios, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sucias sin lavar no contamina al hombre. Aquí estaba hablando con los fariseos porque no se lavaban con las manos para comer. Pero lo que estaba hablando aquí el Señor Jesús, lo que nos da a entender Él, que los pensamientos se asimilan en el corazón. Mire, entran en la mente. Viene un problema y entra en la mente. Y entra en la mente y le damos vuelta y pasa al corazón. Y cuando está en el corazón hace mucho daño. ¿Por qué? Porque se va asimilando toda esa amargura, se va asimilando toda esa desesperación, y llega un momento en que el hombre no encuentra la salida y explota como una botella de sidra. Explota porque ya no le cabe más en esa desesperación, donde no encuentra solución al problema, donde llega un momento a decir: ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué leo la palabra de Dios? ¿Para qué le oro a Dios si Dios no me contesta? Pero es porque hemos dejado pasar de la mente al corazón. Se han anidado muchos pensamientos negativos acerca de no poder resolver un problema, donde la solución nos la da la palabra de Dios. Porque dice que de ahí, del corazón, es donde sale todo. Mire, y es muy importante nosotros en oración estar limpiando ese corazón para que todos esos pensamientos negativos salgan de nosotros y nos ayuden a vivir la vida cristiana, y saber nosotros que todo es a través de ¿qué? Del apoyo de la palabra de Dios. Y aquí es donde viene la victoria, cuando Dios nos da la solución. Mire, ahora sí váyase a Corintios. Estamos leyendo escrituras que nos van a enseñar a nosotros a resolver el problema, y ya vamos llegando a lo que Dios quiere en nuestra vida. Váyase a Corintios, segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 5. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 10 y 5. Aquí nos enseña la palabra de Dios que los pensamientos se deben de agarrar y llevar cautivos a la obediencia a Cristo. ¿Quién puede decir amén? Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 10, versículo del 3 al 5. Mire, vamos a hablar esto en contexto primero antes de leer la palabra de Dios. Mire, si nosotros, todos esos pensamientos que están en nosotros, un asunto que no podemos resolver, si nosotros no agarramos esos pensamientos y los agarramos y los sostenemos en el nombre del Señor Jesús, nunca vamos a resolver el problema. Pero aquí está la solución. La palabra del Señor nos da la solución. Mire, dice la palabra, dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento que a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que un asunto que uno tiene, un pensamiento que llega, pensamientos que llegan de destrucción, tenemos que llevarlos ¿qué? A la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir? Que por medio de la palabra de Dios nosotros podemos llegar a que esos pensamientos sean controlados para parar, enrotar en nosotros, enrotar en nuestra cabeza esa turbulencia. ¿Para qué? Para que tengan un freno. Y cuando usted le llega un asunto de repente, cuando usted le llega un asunto que no le encuentra solución, que le empieza a volar la cabeza, usted se va a la palabra de Dios y con la misma palabra de Dios usted le va a poner freno a todo y va a poner todo en las manos de Dios. ¿Quién puede decir amén? Mire, aquí está un ejemplo. ¿Cómo le ponemos freno nosotros a los pensamientos? ¿Cómo le ponemos freno nosotros a una solución que no podamos encontrar? No podemos dormir, no podemos comer, se nos quita el hambre porque no encontramos la solución. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Todas qué? Fíjese, un primer pensamiento para evadir todos los pensamientos. Todas las cosas nos ayudan a bien de acuerdo al propósito con que Dios ¿qué? Nos ha sido llamados. Cuando usted trae todos los pensamientos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios, usted ya ató el problema por medio de la palabra de Dios, por medio del que el Espíritu Santo le da. Y usted ya no va a estar atado a ese problema cuando el Espíritu Santo le trae a usted a su pensamiento, le trae a usted para calmar la tormenta a través de la misma palabra de Dios. Porque dice, usted está pasando, por ejemplo, yo estoy pasando por un problema fuerte que no hay qué hacer. ¿Sabe qué es lo que va a parar todo? Cuando percibo en mi corazón, cuando oigo la voz del Espíritu Santo y que me dice, todas las cosas nos ayudan a bien, a todos aquellos a los cuales por el propósito que hemos sido llamados. Ahora sí sabemos que si el problema ha llegado y no hallamos la solución, Dios tiene la solución. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para nosotros, porque estamos pasando por un propósito que Dios tiene. Dice en la palabra de Dios de Romanos 8 o Romanos 8:28, dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cuando llega eso a mí, me consuela. Cuando llega eso a mí, paro de todos esos pensamientos. Cuando me llega eso ahí, ese pensamiento persiste en mí. Y cada vez que viene a mi vida el mismo problema, Dios me trae esto que dice el Espíritu Santo en Romanos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito que son llamados. Mire, yo le voy a repetir lo mismo que hablamos ahorita aquí cuando estábamos testificando, dándole gracias a Dios. Mire, estábamos perdidos. Estaba yo perdido en los pensamientos. Estábamos perdidos en pensamientos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué ya está aquí tan vacío? ¿Por qué la iglesia no tiene membresía? ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos aquí enfrente de los carros del tren, porque no pasa gente, pero vino a mí la palabra de Dios y me dijo, ¿cuál es la fe? ¿Cuál es la fe que tú tienes? Dice, la palabra de Dios me habla. Nosotros caminamos por fe, no por vista. Y mire, de ahí se pusieron frenos a todos los pensamientos que había en mi vida, en mi ser cada noche. Porque la misma palabra es la que pone freno a todos los pensamientos y trae cautivos todos los pensamientos y los pone en su lugar.
y es cuando ya podemos dormir, porque tenemos un pensamiento que controla todo el asunto. Todo lo que no podemos controlar lo controla la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos por fe, no caminamos por vista. Y eso trae consuelo al corazón y al pensamiento para nosotros seguir caminando en victoria. Mire, el apóstol Pablo, si vamos a Filipenses, en Filipenses capítulo 3, ahí en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo, él habla acerca de su pasado. Acerca del pasado. Ya lo tiene. Filipenses capítulo 3 versículo 1. Mire, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses capítulo 3 versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, la que en espíritu servimos a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y aunque tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Mire, antes de proseguir, quiero decirle esto, que el apóstol Pablo tenía todo ese pasado. Tenía todo ese pasado él. Él era un hombre muy educado, él era un hombre muy culto. Pero el apóstol Pablo, él luchó para olvidar el pasado cuando llegaron a sus pensamientos las cosas contrarias, para encontrar la solución al pensar de quién era él, porque dice la palabra de Dios en el 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. ¿Qué tiene? Cuando él decide hacer una decisión en su mente de que ya todo el pasado ya no cuenta para él, él ya dio fin a toda la espiral de sus pensamientos. Mire, hay veces que el hombre no se puede deshacer del pasado, y mientras no se deshaga del pasado, va a tener una espiral de pensamientos que no van a estar ordenados y lo van a traer en depresión de quién era él antes y lo que era ahora. Nunca va a haber una separación. Pero el apóstol Pablo hizo una decisión, y la decisión que hizo, dice: pero cuantas cosas eran para mí por ganancia, las he estimado como por basura por amor a Cristo. Mire, él había renovado su forma de pensar. Él ya no pensaba igual. Él pensaba ya en lo actual, y nosotros debemos de pensar conforme al caminar con Cristo y conforme a la palabra de Dios. Ahí es donde usted se apoya. ¿Para qué? Para resolver todo problema, porque los problemas no se resuelven en el exterior, no se resuelven afuera. ¿Sabe dónde se resuelven? En la mente. Cuando usted resuelve un problema en su mente, usted ya lleva un paso de ganar, mucho, va avanzando. Pero cuando queremos resolver un problema afuera de la mente, no vamos a llegar a ninguna parte. Vamos a agarrar mucho estrés. Vamos a querer resolver los problemas afuera de nuestra mente y vamos a seguir peor. Se van a empeorar las cosas. El control está en lo que nosotros pensamos, en la batalla que tenemos interior. Cuando Dios le da la victoria, es cuando usted empieza a pensar las cosas mejor. Usted vive una vida más saludable. El estrés se va la angustia, se va la ansiedad, porque Dios ya le ha dado la solución, pero por medio de la palabra. Por eso el apóstol Pablo, él dijo que tenía todo por basura. Mire,
Cuando nosotros no conocemos a Cristo, cuando nosotros tenemos posesiones, cuando nosotros tenemos esto y lo otro material, hay veces que nos perturba el alma cuando decimos que servimos a Cristo, que nos vamos de este mundo, no sabemos qué hacer por las posesiones que hay, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hacer tesoros, ¿dónde? Hacer tesoros en los cielos, porque lo de aquí dice que hagamos tesoros en los cielos donde los ladrones no minan, donde el dinero no se enmojece, donde todo lo que es eterno, porque esto es pasajero. Que dice también Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo desnudo regresaré a ella. Así como vine a esta tierra, así me voy. Y es cuando cambia la manera de pensar, y ya no importa tanto lo material, porque un día vamos a morir y nada nos vamos a llevar. Y ahí es donde entra y para una espiral en nosotros: ¿qué va a ser del materialismo? ¿Qué va a ser de aquello? ¿Qué va a ser de lo otro? ¿Qué se va a quedar y me voy a ir? ¿Y qué va a ser? Eso pasa a tercer término. ¿Y quién controla todo mal pensamiento? La palabra de Dios. Todo problema que venga, diferente problema que venga en nuestra vida, hay palabra para poner freno a toda esa espiral y dejarle todo a Dios. Mire, yo tenía una carga en mí mismo. Tenía una carga tan grande, tan intensa, que yo no podía. Yo estaba orando de noche y de día, de tarde y noche, y ¿sabe qué? No podía dormir, porque no podía darle solución a ese problema. Pero un día el Espíritu Santo me puso a mí, dice: echar las cargas sobre vosotros, echar toda ansiedad. ¿Sobre quién? Sobre Cristo Jesús. Dice: venid a mí, todos los que estéis cargados, todos los que estéis trabajados, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestras almas. Todo problema que tengamos nosotros en nuestra mente, que tengamos esa lucha que no podemos resolver en nosotros, toda esa carga que tiene, dársela al Señor. Si tenemos una carga de una preocupación de un hijo, de una esposa, de la familia, decirle: Señor, yo no puedo. Y usted le da la carga a Dios: Señor, aquí está el problema, yo no puedo, pero usted sí puede. Ahí usted es liberado. Ahí Dios le da la victoria, porque le quita esa carga, porque ya se la dio a Dios, ya se la dio a Cristo Jesús. Él ya la tiene, usted nada más va a confiar, y usted confía en ese Dios porque usted conoce a Dios. Usted sabe que para Dios no hay nada imposible. Y usted se hace libre de ese espiral en usted, de ese pensar, porque por medio de las promesas de Dios nosotros llegamos a ser libres de esa opresión, de todo pensamiento de querer encontrar una solución que jamás vamos a poder resolver, donde solamente Cristo Jesús lo va a hacer. ¿Está de acuerdo con Dios? Dios es el que lo hace. Nosotros no vamos a resolver nada. Nosotros no vamos a poder cambiar a nadie. Nosotros no vamos a cambiar nosotros mismos. Es nomás pedirle a Dios: Señor, tengo este problema, examíneme, Señor, déjeme saber qué es lo que me está causando este problema, este desorden de pensar, este comportamiento, y Dios le va a dar la solución. Cuando usted acuerde, cuando usted piense, va a decir: bueno, ¿por qué no pienso como pensaba antes? ¿Por qué ya me siento mejor a pesar de que está el mismo problema? ¿Sabe qué? Usted encontró la solución. Usted le dio la carga a Dios, porque dice la palabra, una vez más lo repito: venid a mí todos los que estén cansados, llevad mi yugo, porque mi carga es ligera. Mire, todo es que nosotros nos agarremos de las promesas de Dios y sepamos nosotros percibir la palabra de Dios y practicar la palabra de Dios, y darle todo a Dios. Todo lo que no podemos llevar nosotros, dale todo a Dios. Y todo espiral de mal pensamiento, todo remolino de Dios pensamiento se controla porque es la palabra de Dios. Mire, dice el apóstol Pablo, dice en el versículo 8, 7-8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento
de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Ya no importa lo terrenal, y eso me va a evitar muchos dolores de cabeza, y Dios, de acuerdo a su voluntad, voy a seguir en la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, de llegar a ser semejante a él en su muerte. Pero ahora nosotros ahora caminamos en el caminar de Cristo Jesús. Nosotros caminamos nuestra vida con él. Mire, dice ahí mismo Filipenses 4:7. Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Dios nos da. Esa es la paz que Dios nos da y nos trae cuando Dios nos da la palabra y ponemos en práctica lo que Dios pone en nosotros. Esa es la paz que Dios nos trae a nosotros en todo entendimiento. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿qué? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús encontramos en las promesas que tiene su palabra, en las promesas de Dios, encontramos la solución para poner freno a todo pensamiento, para saber que solamente Él va a resolver todo asunto, todo problema. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, fíjese cómo vamos a combatir los malos pensamientos y reemplazarlos con buenos pensamientos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en qué? En esto pensar. En esto pensar, mire. Y lo que aprendiste, si recibiste, y oíste, si viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Mire, Dios, cuando la palabra de Dios entra en nuestro corazón, cuando la palabra de Dios hace la obra, llega la paz y la tranquilidad. Es cuando ya podemos dormir en la noche, cuando usted ya le encontró una solución al problema respaldado por medio de la palabra de Dios. Es cuando usted ya recibió la paz y la tranquilidad, porque ya sabe que por medio de la palabra de Dios usted a la misma palabra le ha dado la paz, porque por un pensamiento de Dios, Cristo Jesús, la palabra, le ha dado la solución, y es cuando llega la paz y la tranquilidad, donde usted sabe que Dios tiene control, sabe que Dios tiene propósito en su vida, sabe que Dios toma las cargas, sabe que Dios tiene la solución a todo problema, porque hay veces que no podemos, pero dice la palabra de Dios, ¿todo qué? Todo puedo en Cristo, ¿qué? Todo puedo en Cristo que me fortalece. Y nos gana ese estrés, nos quiere agarrar ese estrés de que no podemos avanzar, pero usted, Dios, el Espíritu Santo, le trae a usted la palabra donde dice, y usted la palabra la dice y la expresa, y usted la cree, donde dice, todo lo puedo en Cristo, ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y van a venir los problemas, y cada vez que venga el mismo problema, dice la palabra de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien de acuerdo al propósito que en el cual hemos sido llamados, en el cual Dios tiene la solución a través de sus pensamientos. Si vienen pensamientos negativos, pensamientos de destrucción, la misma palabra de Dios es la que Dios nos da para usarla contra esos malos pensamientos, tener pensamientos de vida y no de muerte, pensar a través de la alabanza, de la adoración, leer la palabra de Dios. Dice la palabra, en eso pensar positivamente destruye los malos pensamientos. Y así es como Cristo Jesús entra a través de la palabra y controla las tormentas de pensamientos, donde solamente Él nos da paz y tranquilidad a través del control de cada tormenta, de cada problema que llega a perturbar nuestra vida.
Pero cuando estamos perdidos, que no sabemos la solución, ahí estamos día a día. Ahí estamos día a día con ese problema, y que tenemos que ir al doctor, que tenemos que encontrar la solución, que tenemos que ver al hombre, consultar al hombre, donde dice Dios, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí está la solución, aquí está la solución, donde podemos nosotros ¿qué? Agarrarnos de la palabra de Dios y de las promesas de Dios, porque Dios tiene la solución para todo, porque dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todos los pensamientos destruidos, sacados de la mente y del corazón, lo que nos daña, por un pensamiento dominado por la palabra de Dios. Y ese pensamiento, esa palabra es Cristo Jesús, que hace el cambio en nuestras vidas. ¿Quién puede decir amén? Póngase de pie en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Le damos gracias, Padre amado. Le damos gracias, Señor, porque usted, Señor, ha obrado en nuestras vidas, Señor. Sabemos que hay turbulencias, Padre. Sabemos que hay remolinos de pensamientos por un asunto que no se puede resolver, Señor. Estamos toda la noche, toda la medianoche hasta la mañana encontrando la solución donde no hay por nosotros mismos. Donde usted, Padre mío, a través de la palabra nos trae consuelo, Señor. Y recibiendo esa palabra viene esa paz y esa tranquilidad a nosotros, porque usted, por medio de la palabra, nos da la esperanza, Señor. Como dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, todo esto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdenos, Padre, a renovar el espíritu de nuestra mente, a renovar, Señor, nuestra manera de pensar, Señor. Necesitamos de usted, necesitamos aprender de usted, Señor. Echamos todas las cargas, las ponemos en usted, Señor, porque nosotros no podemos resolver los problemas, Señor. Pasamos noches enteras que no podemos resolver un solo problema, pero usted sí puede, Señor. Y allí todo pensamiento va a la obediencia a usted, Padre amado. Amado Dios, en esta hora nos ponemos en sus manos, Señor. Padre eterno, guíenos en todo pensar, Señor. Ponga en orden nuestros pensamientos, Padre. Bendiga, Padre amado, todo hermano que está a través de las redes sociales. Bendiga a todos aquellos que conocen la palabra de Dios, que ahí está la respuesta, Señor. Padre amado, gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús, restaure a toda persona, a todo hermano caído, a todo hermano que no encuentra la solución a los problemas, Padre, que sepan que la palabra de Dios, que Cristo Jesús es el que lleva las cargas. Venga Cristo, confíe su vida a Cristo, recíbale como el Señor y Salvador de su vida al Señor. La esperanza todavía está aquí, es Cristo Jesús. En el nombre del Señor Jesús, lea la palabra, lea el mensaje de Dios. Lea lo que Dios tiene para usted, las promesas, atesórelas en su corazón. Padre amado, en esta hora, Señor, Padre eterno, gracias por lo que ha hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por el cambio que está haciendo en nuestra forma de ser, de pensar, Señor, de caminar, Señor. Ayúdenos, Padre amado, en este seguir. Ayúdenos, Padre eterno, en nuestro caminar, Señor. En el nombre del Señor Jesús, Padre de la gloria. Gloria a su nombre.